Antes de que las aguas del Mar Rojo se abrieran como portales hacia la libertad, había un secreto escondido en las sombras del palacio del faraón. Un bebé hebreo, destinado a la muerte, flotaba silenciosamente en las aguas del Nilo. Su llanto, sofocado por el temor, resonaba solo en los oídos de Dios. Era el reinado de Ramsés II, el gran faraón, cuando Egipto se erguía como un coloso entre las naciones. En el año 1446 a.C., mientras los hebreos gemían bajo el peso de la esclavitud egipcia, surgió un hombre que cambiaría para siempre el curso de la historia. Moisés, hijo de las aguas, criado entre palacios, pero nacido entre esclavos. Egipto, tierra de dioses falsos y de opresión verdadera, no sospechaba que su propio palacio albergaba a aquel que sería el instrumento de su caída. La hija del faraón, en su compasión involuntaria, se convirtió en pieza fundamental del plan divino al rescatar de las aguas al futuro libertador de Israel. Los años pasaron como granos de arena en una ampolleta dorada. Moisés creció entre riquezas y privilegios, pero su corazón latía en sintonía con un llamado que aún no comprendía. El joven príncipe egipcio llevaba en sus venas la sangre de Abraham, Isaac y Jacob, una herencia que ni todo el oro de Egipto podría borrar. En las calles de Pi-Ramsés, el contraste era evidente. Mientras nobles egipcios se deslizaban en literas ornamentadas, los hebreos se doblaban bajo el peso de ladrillos y del látigo implacable. Fue en este escenario de injusticia donde el primer acto de rebelión se manifestó en el corazón de Moisés. ¿Hasta cuándo sufrirá mi pueblo?, murmuró él, mientras observaba desde el balcón real el sufrimiento de sus hermanos de sangre. Un día, movido por indignación ardiente, Moisés presenció a un capataz egipcio azotando despiadadamente a un esclavo hebreo. La sangre del inocente teñía la arena dorada. Sin testigos más allá del cielo abrasador, el príncipe egipcio, en un impulso de justicia y furia, quitó la vida al opresor. La arena caliente bebió la sangre del egipcio, así como había bebido el sudor de los esclavos por generaciones. Moisés enterró el cuerpo, pero no logró enterrar la verdad. El secreto pronto se esparció como veneno en los corredores del palacio. El príncipe traicionó a Egipto por causa de aquellos esclavos, susurraban los cortesanos, y así aquel que creció como príncipe del imperio más poderoso de la tierra se convirtió en fugitivo, dejando atrás el lujo y el poder a cambio del desierto implacable. Madián lo esperaba más allá de las dunas interminables, como un refugio temporal para quien aún no conocía su verdadero destino. 40 años pasarían antes de que Dios revelara su propósito. 40 años de silencio divino mientras Israel clamaba bajo el yugo de la esclavitud. Pero los planes de Dios, como las estrellas en el firmamento, seguían su curso invisible a los ojos humanos. El calor del desierto de Madián castigaba la tierra como un látigo invisible. Moisés, ahora un pastor de 80 años, conducía el rebaño de su suegro Jetro por las laderas áridas del monte Horeb. Sus manos, otrora suaves como las de un príncipe, estaban ahora encallecidas por el trabajo y el tiempo. Su barba grisácea ondulaba al viento caliente del desierto, mientras sus ojos, que ya habían contemplado el esplendor de los palacios egipcios, ahora escrutaban el horizonte en busca de pastizales para ovejas. Fue entonces cuando una visión extraordinaria capturó su mirada. Una zarza ardía intensamente, pero, contra todas las leyes de la naturaleza, no se consumía. Las llamas danzaban entre las ramas resecas sin reducirlas a cenizas. Veré esta gran maravilla. ¿Por qué la zarza no se consume?, murmuró Moisés, acercándose cautelosamente. Súbitamente, de en medio del fuego, una voz lo llamó. Moisés, Moisés. El pastor se estremeció, respondiendo con voz vacilante. Heme aquí. No te acerques. Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa.
Temblando, Moisés obedeció, sintiendo la arena caliente bajo sus pies descalzos. Y entonces, la revelación que cambiaría el curso de la historia resonó en el desierto. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés cubrió su rostro temiendo mirar a Dios. El tiempo pareció congelarse en aquel momento sagrado. El viento cesó, el rebaño silenció, incluso el sol parecía observar con reverencia. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores. Conozco sus sufrimientos, por eso he descendido para librarlos de las manos de los egipcios, y para hacerlos subir de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, tierra que emana leche y miel. Las palabras divinas resonaban en las laderas del monte sagrado, penetrando profundamente en el alma de Moisés. 40 años de silencio habían terminado. El Dios de los patriarcas hablaba nuevamente. Ve pues ahora, y te enviaré al faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. El pastor envejecido sintió el peso de aquellas palabras. Él, que había huido de Egipto como asesino y traidor, era ahora llamado a regresar como libertador. ¿Quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Contestó Moisés, su voz traicionando inseguridad. Yo estaré contigo. Vino la respuesta divina, simple y profunda, como el propio desierto. Aún reticente, Moisés cuestionó. Si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y entonces, del corazón de las llamas eternas, vino la revelación que resonaría por los siglos. Yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy me ha enviado a vosotros. Moisés recibió del propio Dios las señales que confirmarían su misión divina. La vara que se transformaba en serpiente, la mano que se volvía leprosa y se curaba, el agua del Nilo que se convertiría en sangre. Aún así, el viejo pastor presentó su última objeción. ¡Ay, Señor! Nunca he sido elocuente. Soy tardo de boca y tardo de lengua. El fuego de la zarza se intensificó momentáneamente. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿No soy yo, el Señor? Ve pues, ahora, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que has de hablar. El regreso a Egipto estuvo marcado por el peso de la expectativa divina. Moisés, acompañado por su hermano Aarón, a quien el Señor había designado como portavoz, atravesó el mismo desierto que había sido su refugio por 4 décadas. Cada paso en la arena lo acercaba al enfrentamiento profetizado, al choque entre el Dios de Israel y los dioses de Egipto. Las murallas de Pi-Ramsés se erguían imponentes en el horizonte, símbolos del poder que Moisés desafiaría. El palacio dorado relucía bajo el sol despiadado, como una corona sobre la cabeza de un imperio orgulloso. En aquellas calles que un día conociera como príncipe, Moisés ahora caminaba como mensajero del Altísimo. Los ancianos de Israel fueron los primeros en oír el mensaje. Reunidos secretamente, lejos de los ojos vigilantes de los capataces egipcios, escucharon las palabras que por generaciones esperaron oír. El Señor, el Dios de sus padres, se me apareció y prometió: ciertamente os he observado y he visto lo que os hacen en Egipto. He prometido sacaros de la opresión de Egipto a la tierra de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y de los jebuseos, tierra que emana leche y miel. Cuando Moisés realizó las señales que el Señor le había dado, los ancianos se postraron en adoración. Un brillo de esperanza iluminó ojos hace mucho opacados por el sufrimiento. Después de 430 años de esclavitud, la promesa de liberación finalmente se concretaría. Al día siguiente, los hermanos se presentaron ante el trono del faraón. El salón real estaba repleto de nobles, sacerdotes y consejeros. Estatuas de dioses egipcios observaban silenciosamente, como centinelas de piedra.
Ramsés II, adornado con las insignias del poder absoluto, miró con desprecio a los dos hombres que se acercaban. ¿Quién osa interrumpir los asuntos del reino? La voz del faraón resonó por el salón marmóreo. Aarón dio un paso al frente, su voz clara y firme. Así dice el Señor, el Dios de Israel: deja ir a mi pueblo, para que me celebre una fiesta en el desierto. Un silencio pesado cayó sobre el salón, roto solo por la risa desdeñosa del faraón. Sus ojos negros se endurecieron como ónice pulido. ¿Quién es el Señor para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor, ni dejaré ir a Israel. La respuesta del monarca era previsible. El enfrentamiento entre lo visible y lo invisible, entre el poder terrenal y el celestial, apenas había comenzado. El mismo día, el faraón intensificó la opresión sobre los hebreos. No se dará más paja al pueblo para hacer ladrillos como antes, que vayan ellos y recojan paja para sí mismos. Sin embargo, la misma cantidad de ladrillos que hacían antes, continuaréis exigiendo de ellos. El pueblo de Israel, sobrecargado por la nueva imposición, se volvió contra Moisés y Aarón. Que el Señor os juzgue. Habéis hecho que el faraón y sus oficiales nos detesten, poniendo en su mano una espada para matarnos. Con el corazón partido, Moisés clamó al Señor: ¿Por qué has hecho mal a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? Pues desde que me presenté al faraón para hablar en tu nombre, él ha maltratado a este pueblo, y tú, de ningún modo, has liberado a tu pueblo. La respuesta divina no tardó. Ahora verás lo que haré al faraón. Por mi mano poderosa, él los dejará ir. Por mi mano poderosa, él los expulsará de su país. Y así el escenario estaba preparado para la mayor demostración de poder divino que el mundo jamás presenciaría. 10 plagas, 10 golpes precisos contra los dioses de Egipto, estaban a punto de transformar la nación más poderosa de la tierra en escenario de la gloria del Dios de Israel. La primera plaga alcanzó el corazón de la identidad egipcia. Moisés y Aarón, obedeciendo el mandato divino, encontraron al faraón a orillas del Nilo, donde realizaba sus rituales matutinos de adoración al dios río. Con un gesto solemne, Moisés levantó la vara y golpeó las aguas ante los ojos atónitos del monarca. El gran río, venerado como divinidad y fuente de la vida egipcia, se transformó instantáneamente en sangre. El rojo oscuro se extendió como un manto de muerte sobre las aguas cristalinas, alcanzando cada canal, cada pozo, cada jarro en el palacio. Los peces murieron por millares, infectando el aire con su olor pútrido. Esto es solo un truco de magia, declaró el faraón con desdén, mientras sus propios magos realizaban hazañas similares a pequeña escala. No conozco a vuestro Dios, ni dejaré partir a Israel. 7 días pasaron con Egipto bebiendo sangre en vez de agua. Cuando las aguas comenzaban a aclararse, la segunda plaga se manifestó. Ranas emergieron del Nilo en números incalculables, invadiendo casas, lechos, hornos y amasaderas. El palacio real no fue perdonado. El croar incesante de los anfibios perturbaba el sueño, mientras sus cuerpos viscosos contaminaban alimentos y vestimentas. Incluso cuando los magos egipcios repitieron el prodigio a menor escala, quedó claro que solo el Dios de Israel podría remover el flagelo. El faraón, momentáneamente doblegado, suplicó: Rogad al Señor que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir al pueblo para que sacrifique al Señor. Al día siguiente, las ranas murieron en casas, patios y campos. El pueblo las juntó en montones, y el mal olor se apoderó de la tierra. Viéndose libre del flagelo, el corazón del faraón se endureció nuevamente. El peligro ha pasado. Israel permanecerá. Sin previo aviso, la tercera plaga transformó el polvo de la tierra en piojos. Hombres y animales fueron atormentados por los pequeños insectos que infestaban incluso los lechos más lujosos del palacio. Esta vez, los magos egipcios intentaron en vano reproducir el milagro.
Este es el dedo de Dios. Admitieron ellos al faraón, pero el monarca, envuelto en orgullo, se negó a ceder. Las plagas se intensificaron en severidad y especificidad. Enjambres de moscas cubrieron Egipto como nubes vivas, perdonando solo a Gosén, donde habitaban los hebreos. La marca de la separación se volvió evidente para todos. El Dios de Israel distinguía entre su pueblo y los egipcios. La peste diezmó el ganado egipcio, mientras los rebaños hebreos permanecían intactos. Úlceras dolorosas cubrieron la piel de hombres y animales, afligiendo incluso a los propios magos, que no pudieron presentarse ante Moisés. Una lluvia de piedras de hielo, mezclada con fuego, destruyó cosechas y mató a quien estuviera a cielo abierto. Langostas devoraron lo que quedaba de la vegetación, dejando a Egipto como tierra devastada. Cuando densas tinieblas cubrieron el país por 3 días, tinieblas tan densas que podían sentirse, mientras solo en las casas de los israelitas había luz, el faraón hizo su última oferta parcial. Id, servid al Señor. Queden solo vuestras ovejas y vuestros bueyes. Vayan también vuestros niños con vosotros. Moisés respondió con autoridad divina: También nuestro ganado irá con nosotros, ni una pezuña quedará. No sabemos con qué hemos de servir al Señor hasta que lleguemos allá. Furioso, el faraón expulsó a Moisés de su presencia. Retírate de mí, guárdate de ver otra vez mi rostro, porque el día en que veas mi rostro, morirás. Moisés, con dignidad solemne, respondió: Como has dicho, nunca más veré tu rostro. El escenario estaba preparado para el golpe final, aquel que doblegaría la obstinación del faraón y liberaría a Israel del yugo egipcio. Aquella noche, mientras Egipto dormía en falsa seguridad, una sombra de muerte se cernía sobre la tierra de los faraones. La noche que cambiaría la historia se aproximaba silenciosamente, como un depredador al acecho. En las casas de los israelitas, una atmósfera de expectativa y temor flotaba como la nube que los guiaría por el desierto. Cada familia hebrea había seleccionado un cordero sin defecto, conforme a las instrucciones precisas de Moisés. Tomad la sangre y ponedla en los 2 postes y en el dintel de la puerta de las casas en que lo comeréis, ordenó él, transmitiendo el mandato divino. La carne la comeréis asada al fuego, con panes sin levadura y hierbas amargas. La comeréis apresuradamente, con los lomos ceñidos, sandalias en los pies y bastón en la mano. Es la Pascua del Señor. Mientras el sol se ponía sobre Egipto por última vez antes de la liberación, los primogénitos hebreos observaban con curiosidad y temor el ritual inédito. En cada casa, el padre de familia degollaba el cordero, recogía su sangre en una vasija y con un manojo de hisopo marcaba los postes y el dintel de la puerta. ¿Por qué hacemos esto, padre?, preguntó un niño observando la sangre carmesí contra la madera clara. Para que seamos perdonados, hijo mío, respondió el hombre. Esta noche el ángel de la muerte pasará por Egipto, pero cuando vea la sangre, pasará por encima de nuestra casa. Esta sangre es nuestra protección. La noche avanzó mientras familias enteras comían apresuradamente, ya vestidas para el viaje. La carne asada, el pan sin levadura, las hierbas amargas, cada elemento una parte del plan divino, cada detalle cargado de significado que resonaría por los siglos. A medianoche, un clamor como nunca antes oído irrumpió por Egipto. En cada casa egipcia, desde el palacio real hasta la más humilde cabaña, la muerte había segado al primogénito. El heredero del trono faraónico yacía sin vida en los brazos de su madre. El hijo de la esclava que trabajaba en el molino no respiraba más. Incluso el primogénito del ganado pereció. No había casa en la que no hubiera un muerto. Registraría más tarde la historia sagrada. El palacio, antes centro de poder y arrogancia, se transformó en epicentro de lamentación. El faraón, despojado de su majestad por el dolor,
convocó a Moisés y a Aarón durante la noche. Levantaos, salid de en medio de mi pueblo, tanto vosotros como los hijos de Israel. Id, servid al Señor como habéis dicho. Llevad también con vosotros vuestras ovejas y vuestro ganado, como habéis dicho. E id y bendecidme también a mí. Los egipcios, temiendo que todos murieran, imploraban para que los israelitas partieran deprisa. Les concedieron objetos de plata, oro y vestidos preciosos, cumpliendo la promesa hecha a Abraham siglos antes. Saldrán con grandes riquezas. Y así, después de exactamente 430 años, en el mismo día, todo el ejército del Señor salió de la tierra de Egipto. Una multitud de 600.000 hombres a pie, sin contar mujeres y niños, se puso en marcha hacia la libertad. Llevaban consigo los huesos de José, cumpliendo el juramento hecho al patriarca. Una columna de nube los guiaba durante el día, transformándose en columna de fuego por la noche, garantizando que pudieran viajar a cualquier hora. Dios no los condujo por el camino más corto, a través de la tierra de los filisteos, para que el pueblo no se arrepintiera viendo la guerra y volviera a Egipto. Mientras tanto, en el palacio devastado por el luto, el corazón del faraón se endurecía nuevamente. El dolor cedió lugar a la furia, el pesar a la venganza. ¿Qué hemos hecho, dejando ir a Israel y privándonos de sus servicios?, bramó él a sus consejeros. Los susurros de sus oficiales alimentaban su ira. Nuestros primogénitos yacen muertos mientras ellos escapan con nuestras riquezas. La orden resonó por los corredores de alabastro. Preparad los carros, perseguiremos a Israel y los traeremos de vuelta, o perecerán en el desierto. 600 carros escogidos fueron preparados, liderados por el propio faraón. El ejército más poderoso de la época se lanzó en persecución del pueblo desarmado que caminaba hacia la libertad. La trampa divina estaba montada. Israel sería acorralado entre el mar y el ejército egipcio, no para su destrucción, sino para presenciar la mayor demostración de poder que los ojos humanos contemplarían. El campamento israelita se extendía a orillas del Mar Rojo cuando la nube de polvo fue avistada en el horizonte. El ejército egipcio avanzaba como tormenta de metal y furia. El brillo del sol se reflejaba en las armas y armaduras, mientras el tronar de los cascos y el rumor de las ruedas de los carros crecían a cada momento. El terror se esparció entre los hebreos como fuego en rastrojo seco. Mujeres abrazaban a sus hijos, hombres miraban impotentes hacia el mar infranqueable delante y el ejército implacable detrás. Estaban acorralados entre las aguas profundas y la muerte segura. ¿Fue por falta de sepulturas en Egipto que nos trajiste para morir en el desierto?, clamaron a Moisés. ¿No fue esto lo que te dijimos en Egipto? ¿Déjanos para que sirvamos a los egipcios? Pues mejor nos fuera servir a los egipcios que morir en el desierto. Moisés, con una serenidad que solo podría venir de la comunión íntima con el Eterno, alzó la voz por encima del clamor de desesperación. No temáis, permaneced firmes y ved la liberación que el Señor os dará hoy. A los egipcios que hoy veis, nunca más volveréis a ver. El Señor peleará por vosotros y vosotros os callaréis. En aquel momento crítico, la columna de nube se movió estratégicamente, colocándose entre el campamento israelita y el ejército egipcio. Para los hebreos, la nube irradiaba luz, iluminando la noche oscura. Para los egipcios, sin embargo, representaba tinieblas impenetrables, impidiendo su avance. Extiende tu mano sobre el mar, ordenó el Señor a Moisés. El viejo líder obedeció, levantando su vara sobre las aguas turbulentas. Inmediatamente, un viento oriental fortísimo comenzó a soplar, dividiendo las aguas y formando un camino seco en medio del mar. Murallas líquidas se erguían a ambos lados, sostenidas por mano invisible pero poderosa. ¡Avanzad!, ordenó Moisés. Pasos vacilantes se convirtieron en marcha decidida conforme la fe reemplazaba al miedo. El pueblo atravesó sobre el lecho seco del mar,
observando maravillado los peces que nadaban visibles a través de las paredes de agua. Niños señalaban admirados las criaturas marinas suspendidas en la pared acuática, mientras sus padres apresuraban el paso. Al amanecer, cuando el último israelita alcanzó la orilla opuesta, los egipcios, libres de la oscuridad sobrenatural, avistaron a sus esclavos fugitivos y se lanzaron en persecución por el camino abierto en el mar. «Avanzad, no escaparán», gritaba el faraón liderando personalmente la persecución. Pero mientras los carros de guerra atravesaban el lecho marino, algo extraordinario ocurrió. Las ruedas comenzaron a desprenderse, hundiéndose en la arena que volvía a humedecerse. Caballos se plantaban, sintiendo el peligro inminente. Confusión y pánico se apoderaron del ejército egipcio. «Huyamos de la presencia de Israel», gritaron los soldados, «porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios». Era demasiado tarde. Moisés, siguiendo el mandato divino, extendió nuevamente su mano sobre el mar. Las aguas, liberadas de su contención sobrenatural, se precipitaron con furia avasalladora sobre el ejército más poderoso de la tierra. El faraón y sus guerreros de élite desaparecieron bajo las olas vengadoras, mientras Israel observaba en silencio desde el otro lado. Cuando el mar volvió a su calma habitual, los cuerpos de los perseguidores y los restos de sus carros aparecieron en la playa. La liberación estaba completa. Ningún látigo los alcanzaría nuevamente. Ningún tirano determinaría su destino. Aquel día, registró más tarde el texto sagrado, el Señor libró a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Vio Israel el gran poder que el Señor había ejercitado contra los egipcios, y el pueblo temió al Señor y creyó en el Señor y en Moisés, su siervo. La respuesta vino naturalmente, como agua de una fuente, cántico de alabanza. Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero, y todas las mujeres la siguieron con panderos y danzas, mientras ella entonaba: «Cantad al Señor, porque gloriosamente ha triunfado, ha echado en el mar al caballo y a su jinete». Y Moisés condujo a Israel en el cántico que resonaría por los siglos. El Señor es mi fortaleza y mi cántico. Él se ha convertido en mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré. Es el Dios de mi Padre, y lo exaltaré. La jornada por el desierto se reveló como una prueba de fe más severa que la propia esclavitud. Apenas 3 días después del milagro en el Mar Rojo, el pueblo ya murmuraba contra Moisés al encontrar solo aguas amargas en Mara. «¿Qué beberemos?», reclamaban, olvidándose rápidamente de cómo el Señor había transformado un río entero en sangre. Moisés clamó al Señor, quien le mostró un pedazo de madera. Cuando lo arrojó a las aguas, éstas se volvieron dulces. Allí, el Señor estableció un estatuto: «Si oyeres la voz del Señor tu Dios, e hicieres lo que es recto delante de sus ojos, e inclinares los oídos a sus mandamientos, ninguna enfermedad vendrá sobre ti». El desierto de Sin presenció nueva rebelión cuando las provisiones traídas de Egipto se acabaron. Apenas 1 mes y medio después de la liberación milagrosa, el pueblo ya idealizaba su pasado de esclavitud. ¿Quién nos diera haber muerto por mano del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos? Pues nos habéis traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. La respuesta divina vino en forma de gracia, no de juicio. He aquí que os haré llover pan del cielo. Aquella misma tarde, codornices cubrieron el campamento, proporcionando carne en abundancia. Al amanecer, algo semejante a copos blancos cubría el suelo del desierto. El maná, pan del cielo, apareció por primera vez. «¿Qué es esto?», preguntaban maravillados. Es el pan que el Señor os da para comer, explicó Moisés. Recoged de él cada uno conforme a lo que pueda comer, 1 gomer por cabeza. El maná tenía sabor a torta de miel, pudiendo ser cocido u horneado. Durante 6 días debía ser recogido, pero en el 7º,
el sábado, no aparecía, enseñando al pueblo el ritmo divino de trabajo y descanso. Por 40 años, este alimento milagroso sustentaría a Israel en el desierto. En Refidim surgió nueva crisis. No había agua. El pueblo, de corazón aún esclavizado, aunque sus cuerpos fueran libres, contendió amargamente contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed, a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Moisés, angustiado, clamó al Señor: ¿Qué haré con este pueblo? Están casi listos para apedrearme. Una vez más, la gracia divina se manifestó a través de milagro. Siguiendo instrucciones precisas, Moisés golpeó la roca en Horeb con la misma vara que había dividido el mar. Agua cristalina brotó abundantemente de la piedra, saciando la sed del pueblo rebelde. Fue también en Refidim donde Israel enfrentó a su primer enemigo. Los amalecitas atacaron traicioneramente, apuntando especialmente a los débiles y cansados que venían en la retaguardia. Josué, joven guerrero que se convertiría en sucesor de Moisés, fue elegido para liderar el improvisado ejército israelita. Escógenos hombres y sal a pelear contra Amalec, ordenó Moisés. Mañana yo estaré en la cumbre del collado, y la vara de Dios estará en mi mano. Mientras Josué luchaba en el valle, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Un fenómeno extraordinario pronto se manifestó. Cuando Moisés mantenía sus manos alzadas, Israel prevalecía. Cuando las bajaba por cansancio, Amalec dominaba. Viendo esto, Aarón y Hur trajeron una piedra para que Moisés se sentara y sostuvieron sus manos, uno de cada lado, hasta la puesta del sol. La victoria fue conquistada, y el Señor declaró guerra perpetua contra Amalec por su crueldad contra el pueblo recién liberado. 3 meses después de la salida de Egipto, Israel acampó frente al monte Sinaí. El momento más solemne de la historia del pueblo escogido estaba a punto de acontecer. Dios establecería su alianza y revelaría su ley. El monte Sinaí se erguía como centinela silencioso sobre el campamento israelita. Sus laderas rocosas, otrora comunes, estaban a punto de convertirse en el escenario de la más extraordinaria revelación divina jamás presenciada. Moisés subió al monte para encontrarse con Dios, quien le habló: Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros habéis visto lo que hice a los egipcios, cómo os llevé sobre alas de águilas y os traje a mí. Ahora pues, si diligentemente oyeréis mi voz y guardaréis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Cuando Moisés presentó estas palabras al pueblo, respondieron unánimemente: todo lo que el Señor ha dicho, haremos. La preparación para el encuentro divino involucraba santificación rigurosa, lavar las vestiduras, abstenerse de relaciones conyugales y respetar los límites establecidos alrededor de la montaña sagrada. Cualquier persona o animal que tocara el monte sería muerto, tan santa era la presencia del Eterno. Al amanecer del tercer día, truenos y relámpagos sacudieron el cielo, mientras densa nube cubría el monte. El sonido de trompeta, cada vez más fuerte, hizo temblar al pueblo. Moisés condujo a los israelitas fuera del campamento, posicionándolos al pie de la montaña que humeaba como un horno, estremeciéndose violentamente. El Señor descendió sobre el Sinaí en fuego, llamando a Moisés a la cumbre. Allí, en la presencia tangible del Creador, el libertador de Israel recibió los 10 mandamientos, fundamentos morales que moldearían no solo a la nación hebrea, sino a toda la civilización occidental por los milenios siguientes. La voz divina resonó poderosamente, siendo oída por todo el campamento. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. Cada mandamiento resonaba como trueno,
grabándose no solo en las tablas de piedra, sino en la conciencia colectiva del pueblo. Temiendo morir ante la majestad divina, los israelitas suplicaron a Moisés: Habla tú con nosotros, y oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Moisés permaneció 40 días y 40 noches en el monte, recibiendo instrucciones detalladas sobre el tabernáculo, santuario móvil donde la presencia divina habitaría en medio del pueblo, además de leyes civiles, morales y ceremoniales que gobernarían la nación. Durante esta ausencia prolongada, la debilidad espiritual del pueblo se manifestó de forma alarmante. Impacientes e inseguros, los israelitas presionaron a Aarón: «Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido». Cediendo vergonzosamente a la presión popular, Aarón recogió joyas de oro, las fundió y esculpió un becerro de oro, reminiscencia del culto egipcio al dios Apis. El pueblo, olvidándose rápidamente de los milagros presenciados, se postró ante el ídolo, proclamando: «Estos son tus dioses, oh Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto». En el monte, el Señor reveló a Moisés la apostasía del pueblo. Ve, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que les mandé, se han hecho un becerro de fundición, y lo han adorado. La ira divina amenazaba con consumir a Israel, pero Moisés intercedió apasionadamente. ¿Por qué, oh Señor, se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios, diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Descendiendo del monte con las tablas de la ley, Moisés contempló horrorizado la escena de idolatría. Su justa indignación se manifestó cuando arrojó las tablas, quebrándolas al pie del monte, simbolizando la alianza ya violada por el pueblo. El becerro fue reducido a polvo, mezclado con agua, y dado a beber a los israelitas. Tras severa reprensión a Aarón, Moisés se posicionó a la entrada del campamento y declaró: Quien esté por el Señor, venga a mí. Los hijos de Leví se reunieron a su lado, y siguiendo órdenes divinas, ejecutaron a 3000 hombres que persistían en la idolatría. Aquel día marcó la consagración de la tribu de Leví para el servicio sagrado. La jornada por el desierto prosiguió bajo la dirección divina, marcada por contrastes dramáticos entre la fidelidad de Dios y la inconstancia del pueblo. Nuevas tablas de la ley fueron talladas, el tabernáculo fue construido conforme a las especificaciones divinas, y la nube de la presencia del Señor cubrió la tienda sagrada. Esta nube se convirtió en la guía visible de Israel. Cuando se elevaba, el pueblo levantaba campamento. Cuando se posaba, se establecían en aquel lugar. Por la noche, la nube se transformaba en fuego, proporcionando luz y protección. Después de casi un año en el Sinaí, el campamento finalmente se movió en dirección a la tierra prometida. En Tabera, el pueblo se quejó y fuego divino consumió extremidades del campamento. En Kibrot Hataaba, descontentos con el maná, clamaron por carne. ¿Quién nos dará a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Un viento trajo codornices en cantidad inimaginable, cubriendo el campamento hasta 3 codos de altura. Mientras la carne aún estaba entre sus dientes, severa plaga hirió a los que habían demostrado avaricia insaciable. Incluso Miriam y Aarón, hermanos de Moisés, se rebelaron contra su liderazgo, criticándolo por su matrimonio con una mujer etíope y cuestionando su autoridad exclusiva. ¿Solamente por Moisés ha hablado el Señor? ¿No ha hablado también por nosotros?
El Señor convocó a los 3 hermanos a la tienda de reunión y reprendió severamente a los rebeldes. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Miriam fue herida con lepra como señal del desagrado divino, siendo curada solo después de 7 días, mediante la intercesión de Moisés. Finalmente, Israel llegó a Cades Barnea, en los límites de la tierra prometida. 12 espías fueron enviados para reconocer la tierra, uno de cada tribu. Después de 40 días, regresaron cargando frutos enormes, confirmando que la tierra realmente manaba leche y miel. Sin embargo, 10 de los espías presentaron informe desalentador. No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. La tierra devora a sus moradores. Todo el pueblo que vimos en ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac. Éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Solo Josué y Caleb se mantuvieron confiados. Si el Señor se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra el Señor, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque son nuestro pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está el Señor. No los temáis. El pueblo, sin embargo, prefirió creer en el informe atemorizante. Nueva rebelión irrumpió en el campamento. Constituyamos un líder y volvamos a Egipto. La ira divina se inflamó nuevamente, y solo la intercesión de Moisés impidió la destrucción completa del pueblo. La sentencia, sin embargo, fue irrevocable. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día. Ningún adulto mayor de 20 años entraría en la tierra prometida, excepto Josué y Caleb. Los 10 espías pesimistas murieron de plaga ante el Señor, cuando el pueblo, arrepentido tardíamente, intentó entrar en Canaán por cuenta propia, fue derrotado por los amalecitas y cananeos. Así comenzó la larga peregrinación por el desierto, 40 años de aprendizaje, purificación y formación de una nueva generación que, diferente de sus padres, confiaría en las promesas divinas. Los últimos años de la jornada por el desierto estuvieron marcados por acontecimientos que probarían profundamente la paciencia de Moisés. La rebelión de Coré, Datán y Abiram desafió frontalmente la autoridad del líder escogido por Dios. «Basta ya», gritaban los insurgentes. «Toda la congregación es santa, todos ellos lo son, y el Señor está en medio de ellos. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la asamblea del Señor?» La tierra se abrió y tragó a los líderes de la rebelión con sus familias, mientras fuego divino consumió a 250 hombres que ofrecían incienso ilegítimamente. Incluso después de este terrible juicio, el pueblo murmuró contra Moisés, acusándolo: «Vosotros habéis dado muerte al pueblo del Señor». Nueva plaga irrumpió, segando 14.700 vidas antes de que Aarón, portando el incensario, hiciera expiación por el pueblo. Para confirmar definitivamente la elección de Aarón como sumo sacerdote, el Señor ordenó que cada tribu presentara una vara. La vara de Aarón, representando a Leví, floreció milagrosamente, produciendo flores y almendras maduras en una sola noche. Llegando nuevamente a Cades, después de años de peregrinación, Miriam falleció y fue sepultada. Allí, el pueblo contendió otra vez por falta de agua. El Señor ordenó a Moisés: «Habla a la peña, y ella dará su agua». Exasperado por los años de rebelión, Moisés perdió momentáneamente su característica mansedumbre. «Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña?». En vez de hablar, golpeó la roca 2 veces. Aunque el agua brotó abundantemente, el acto de desobediencia le costó la entrada a la tierra prometida. Por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, declaró el Señor.
No introduciréis esta congregación en la tierra que les he dado. La jornada prosiguió bordeando Edom, cuyo rey negó paso a Israel. En el camino, el pueblo se impacientó nuevamente, hablando contra Dios y contra Moisés. Serpientes ardientes fueron enviadas, causando muchas muertes. El remedio divino fue simbólico y profético, una serpiente de bronce alzada en un asta, a la cual los mordidos debían mirar para ser curados. Israel conquistó los territorios de Sejón, rey de los amorreos, y de Og, rey de Basán, estableciéndose en las llanuras de Moab, junto al río Jordán, frente a Jericó. Balac, rey de Moab, aterrorizado por la proximidad israelita, contrató a Balaam, famoso vidente, para maldecir al pueblo escogido. «¿Cómo maldeciré yo a quien Dios no maldice?», declaró Balaam, imposibilitado de pronunciar maldición contra Israel. En vez de eso, profirió bendiciones magníficas y profetizó sobre el futuro glorioso de la nación y la venida del Mesías. «Lo veré, pero no ahora. Lo contemplaré, pero no de cerca. Una estrella saldrá de Jacob, y un cetro se levantará de Israel, que herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set». Incapaz de maldecir a Israel directamente, Balaam aconsejó a Balac seducir al pueblo con las hijas de Moab y la idolatría a Baal Peor. La estrategia funcionó, provocando nueva plaga que mató a 24.000 israelitas antes de que Finehés, nieto de Aarón, detuviera el juicio con acto de celo por el Señor. En las llanuras de Moab, Moisés recibió el mandato divino de subir al monte Nebo, contemplar la tierra prometida que no pisaría y reunirse con sus antepasados. Antes de eso, sin embargo, le quedaban importantes tareas: el segundo censo del pueblo, la designación de Josué como sucesor y la transmisión de las últimas instrucciones divinas. La nueva generación estaba preparada para heredar la promesa. Los 40 años de prueba habían forjado un pueblo diferente de aquel que salió de Egipto, una nación que conocía tanto la severidad como la bondad de su Dios. Con Josué al frente, estaban listos para conquistar Canaán. Moisés, en sus últimos días, reunió a todo Israel y pronunció discursos poderosos, recordando la jornada desde Egipto, reiterando la ley y estableciendo la renovación de la alianza. Su mensaje final fue tanto advertencia como promesa. He puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas, tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, obedeciendo a su voz y adhiriéndote a Él, porque de Él depende tu vida y la longitud de tus días. Con 120 años, sus ojos nunca se debilitaron, ni su fuerza natural se abatió. Subió solo al monte Nebo, según el mandato divino. Allí, el Señor le mostró toda la tierra prometida, desde Galaad hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín y Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura del valle de Jericó, la ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Esta es la tierra que prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: «A tu descendencia la daré. Te la he hecho ver con tus ojos, mas no pasarás allá». Así murió Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor. Fue sepultado por el propio Dios en lugar que nadie jamás conoció. Israel lloró por 30 días, mientras el liderazgo pasaba a manos de Josué, lleno del espíritu de sabiduría. Nunca más se levantó en Israel profeta como Moisés, a quien el Señor conociera cara a cara, en todas las señales y maravillas que el Señor lo envió a hacer en la tierra de Egipto, a Faraón, a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. El éxodo estaba concluido. La conquista estaba a punto de comenzar. La promesa hecha a Abraham siglos antes finalmente se cumpliría a través de una generación nacida en la libertad y forjada en el desierto. Agradecemos a usted que acompañó este épico relato de la mayor liberación de la historia.
Nuestro equipo investigó detalladamente los registros bíblicos para traerle esta narrativa fiel y emocionante de la jornada de Moisés. Si este contenido tocó su corazón, no olvide dar like a este video y compartirlo con amigos y familiares que necesitan conocer el poder libertador del Dios de Israel. Suscríbase a nuestro canal para recibir más contenidos como este y active la campanita de notificaciones. Que las lecciones de obediencia, fe y perseverancia de Moisés inspiren su camino espiritual hoy.